Diga a ese pueblo santo de Dios que está congregado a través de esta plataforma Zoom. Los amo en el Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por ese hermoso devocional. Amados hermanos, me gustaría compartirles a ustedes el tema de este mensaje, el cual se titula Los dos pueblos. Y vamos entonces a la poderosa palabra del Señor, el texto que es el fundamento de ese título y el fundamento de nuestra fe, su palabra, al libro de Juan, capítulo 1, verso número 11. Y dice la poderosa palabra del Señor, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo suyo vino, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Verso número 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué gran palabra para nuestras vidas. ¿Considera usted, amado hermano, que todos los santos días de Dios que vivimos en esta tierra, Él nos brinda oportunidades? ¿Considera usted que cada día que usted vive en esta tierra como hijo de Dios, afirmado por la santa palabra del Señor, Dios Padre le brinda a usted como su hijo oportunidades en donde podamos entonces honrarlo a Él a través de la aplicación de la enseñanza bíblica que Él nos provee a cada uno de nosotros como sus hijos? ¿Ha considerado eso usted? Que todos los días usted está expuesto a oportunidades que Dios les da. Y fíjense que la misma palabra del Señor así también lo establece. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 2, verso número 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahí están las oportunidades, las cuales Dios, no usted, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pienso o considero, amado hermano, y si me equivoco, me disculpa, que cada uno de nosotros a diario, no es cada semana, a diario perdemos muchas oportunidades maravillosas, hermanos, oportunidades extraordinarias, las perdemos. Pienso que cada uno de nosotros las perdemos a diario. Oportunidades maravillosas de parte de Dios para usted y para mí, de andar o practicar las buenas obras que ya Dios ha preparado para usted y para mí, para que andemos en ella. Piénselo y verá que es cierto. ¿Cuántas veces perdemos la oportunidad de orar por alguien en necesidad? Ya sea que lo veamos en nuestro diario vivir o que algún familiar o conocido esté hospitalizado o convaleciendo en su hogar y no vamos a visitarlo. O la oportunidad de poder ministrarle a nuestro prójimo el mensaje de esperanza, el mensaje del evangelio, ya sea a la cajera del supermercado que posiblemente continuamente nos ve y ya hay como cierta cordialidad entre usted y esa persona, que nos brinda entonces la oportunidad de ministrarle la palabra del Señor. Muchas veces perdemos esas oportunidades. Puede que se haya entonces perdido la oportunidad también de ministrarle a su vecino e invitarlo a la casa del Señor, o la oportunidad de testificar quién eras y lo que por medio de Jesucristo eres hoy. Créeme, hermano, hay mucha gente necesitando tu mensaje. No tu mensaje en términos de lo que tú has hecho. No es el mensaje que tú puedes dar de tu vida por medio de lo que
Dios ha hecho en tu vida, pero perdemos las oportunidades. Perdemos también, amada iglesia, la oportunidad de amar cuando somos perseguidos por aquellos que no comparten nuestra misma fe. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos encontramos con una persona que no comparte nuestra misma fe? ¿Es amor o nos enojamos por el hecho de que piensa diferente a nosotros? ¿Con cuántos Jesús nos encontró así? Pero Jesús siempre los amó. Perdemos la oportunidad de servir al Señor de manera intencional en nuestra congregación, en donde usted pueda ver una necesidad. Fíjense, una necesidad, donde usted pueda ver una necesidad, en esa necesidad que usted vio, que posiblemente no la ha visto mucha gente, pero usted la vio, también ahí hay un llamado de servir. Y en estas oportunidades, amados hermanos, que perdemos a diario, también perdemos la oportunidad de adorar y alabar a Dios en medio de cualquier circunstancias, o de orar en medio de nuestro diario vivir. Fíjense en que la misma palabra de Dios establece que oremos sin cesar. Oremos sin cesar. Una vez escuché en un testimonio de un hombre que quería llevar a cabalidad ese texto. Y él lo que hacía era que cada hora del día apartaba el primer minuto para entonces orar al Padre, y mantenía entonces todas las horas de su estado diario para clamar al Padre. Perdemos muchas oportunidades, amados hermanos, de ver a Dios obrando a través de nosotros, sus hijos. Jesucristo dijo estas palabras en un momento dado de su ministerio terrenal. Veamos Mateo capítulo 11, verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Me gusta mucho, amada iglesia, porque Jesús, en medio de todos aquellos que le estaban rodeando, no perdió la oportunidad de alabar al Padre. Y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias difíciles? Y fíjense, no alabarlo con la emoción que nos puede embargar en ese momento, porque he escuchado a las personas alabar a Dios molesto, alabar a Dios con coraje. No, amado hermano, no es a través de las emociones que alabamos a Dios, o que debemos alabar a Dios a través de esas emociones de coraje, o esas emociones de adversidad, o esas emociones de frustración. No, hermanos, alabamos a Dios con nuestra alma. El salmista David decía: bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides ninguno de tus beneficios. Me llena mucho de entusiasmo lo que conducía a Jesús a alabar al Padre. Y es la justicia divina de su Padre. Él continúa diciendo: porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los niños. La justicia divina de Dios era lo que conducía a Jesús a adorarle al Padre. Estos sabios y entendidos, amados hermanos, son aquellos a los que el apóstol Pablo cita en 1 Corintios capítulo 1, verso 20 y 21. Miren lo que dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Ahí está la clave, por la locura de la predicación. No por cuanto el hombre sabe, no porque el hombre no sabe nada. El hombre es una creación de Dios. Es Dios que salva al hombre por medio de la revelación del evangelio. Así ocurrió con usted y conmigo. No fue nuestra sabiduría lo que nos condujo a Dios. No fue que comprendimos y entendimos nuestra vil manera de vivir. Comprendimos nuestro pecado por la revelación que trajo a nosotros el Espíritu Santo. Y ahí nos humillamos y nos perdonó el Señor porque reconocimos nuestro pecado. Y más adelante en el verso 26, el apóstol Pablo sigue abundando sobre este tema y dice en 1 Corintios 1:26, pues mirad, el Señor a través del apóstol Pablo nos invita a observar. Muchas veces no estamos conscientes de cómo estamos viviendo. Él dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Bien interesante cómo Dios obra en nuestras vidas. Nos ubica cuando estamos desubicados. Él dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención por Cristo, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no en nosotros. Sabios, nobles y poderosos. Estos son los hombres, amados hermanos, que presumen de gloria, que presumen de sabiduría o que presumen de poder en este mundo. Y aquí no está hablando de gente del mundo, está hablando de gente que se llama cristiano. Para pisotear, humillar, menospreciar a su prójimo, no teniendo ninguna de estas características, porque la misma palabra de Dios, que no puede errar, establece lo siguiente: que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y este mensaje a quien el apóstol Pablo se lo está compartiendo por la dirección del Espíritu Santo es a la iglesia de Corinto, al pueblo de Dios allí, quienes estaban siendo influenciados por la filosofía griega y por consiguiente presumían que su sabiduría, aunque mundana y terrenal, los establecía en un lugar más alto que los demás. Y esto entonces los conducía a jactarse y crear división en la congregación. Sí, porque cuando esta influencia de llevar a la gente a creerse sabio o poderoso llega a la iglesia, eso es lo que crea división, porque comienza entonces a crearse un estado superior del que puede estar a tu lado, cuando no es así, amado hermano. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, y Pablo, por el Espíritu Santo, lo está atendiendo para crear conciencia a este pueblo, que se estaban gloriando de sus habilidades
y supuesto poder, cuando la misma palabra de Dios establece el que se gloríe, gloríese en el Señor. Pero entonces Dios no los deja así, interviene y les dice y los lleva a la reflexión, pues mirad, hermanos, hay algo más importante para ti. No es lo que tú crees que eres, no es lo que Dios quiere que tú seas. Y Él les dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Has perdido el enfoque, te has desorientado de la verdad. Y Dios lo llama a la reflexión. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Y muchas veces, hermanos, perdemos esa enfoque que Dios nos llama a tener. Cuando permitimos que estas influencias del mundo sean consideradas en la iglesia. No. Dios no quiere eso en la iglesia. Eso estorba en la iglesia. Eso no es necesario en la iglesia. Dios quiere una iglesia humilde, una iglesia mansa que Él pueda dirigir. O sea, ¿a qué Dios los estaba llamando? ¿En dónde está tu corazón? Esa es la reflexión. ¿En cosas ilusorias de este mundo que se desvanecen como una neblina? ¿O en la poderosa palabra de Dios que no cambia? Y es y será por siempre, la cual nos llama a ser mansos y humildes de corazón. Ahí es donde debe estar el enfoque. Perdemos nuestro norte, amado hermano, cuando empezamos a desvalorizar la verdad. Cuando la verdad comienza a perder valor en nuestro corazón, comenzamos a desenfocarnos. Piense en Adán y Eva. Cuando le prestamos más atención a lo pasajero que a lo eterno. Cuando empezamos a adoptar lo que es popular y no lo que es recto delante de Dios. Hay cristianos que yo los he escuchado hablar y me da la impresión que estoy escuchando a un filósofo por el tipo de palabras que emiten, complicando lo sencillo de la palabra de Dios, pero con gran poder cuando creemos en fe. Entiendo que Dios está interesado, amada iglesia, en que como su pueblo entendamos, escuche bien, Dios entiendo que está interesado que como su pueblo entendamos que las posiciones o distinciones de los hombres para ellos es con lo que alimentan su orgullo y su vanidad. Pero como su pueblo, lo único que es necesario que entendamos es que nuestro valor nunca estará en un título. Nuestro valor nunca estará en un título, pues, por más grande que sea o represente ese título, sino en que hemos sido. Ahí es donde está nuestro valor, en que hemos sido elegidos por el Dios de los cielos y de la tierra, por el Dios que creó todas las cosas y todas las cosas subsisten por medio de Él. Ese Dios es donde está nuestro valor. Y ese Dios te ha llamado su hijo y su hija. Alguien dijo, gracias, Padre, que aunque no había nada que elogiar en mí, tú me has llamado a ser tu hijo. Qué lindo, qué glorioso. Porque ese hombre que yo no sé quién es, me gustaría algún día saber quién es, reconoció lo más poderoso en su vida. Reconoció a Dios, reconoció el ser hijo de Dios. No le interesaban los títulos ni las posiciones.
Él había sido reconocido por Dios. Y esa es la actitud que Jesús resalta en referencia a lo que hace Dios Padre a favor de los que son como niños. ¿Cuándo usted ha visto un niño reclamar títulos o posiciones? No, los niños no están enfocados en eso. Que jamás presumen de lo que Dios les permite alcanzar. Veamos Mateo capítulo 11, verso 25, la parte B. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No fueron a los sabios, ni a los que pensaban que sabían. No fue a los niños. Aquellos que son de conciencia limpia, que son dóciles, que están conscientes de que nada saben. ¿Cuándo has visto un niño presumir de que saben? Y por consiguiente, con sencillez de espíritu, resuelven oír lo que Dios, el Señor, hablará. A estos Dios llama niños. ¿Ha observado usted, amado hermano, la actitud de un niño y un adulto a la hora de sentarse a aprender? ¿Ha observado ambas actitudes a la hora de sentarse a aprender? Si usted recuerda bien, va a ver a un niño presenciar una clase. Es un modelo de aprendizaje. Un niño, cuando usted lo observa presenciar una clase, es un modelo de aprendizaje. Ellos se fijan seriamente a lo que les está enseñando. Yo he visto eso. Veo a los niños y ellos están atentos a lo que se les está enseñando. Son dóciles por lo regular. Atienden y no están siendo dominados por el tiempo. Ellos están concentrados en lo que se les está enseñando. Ni tampoco están juzgando con malicia lo que se les enseña. Mas, sin embargo, a un adulto, usted lo observa un poco indiferente, considerando que lo que está escuchando ya lo sabe. Y por consiguiente no debe continuar escuchando o distraído porque tiene que irse a atender otros asuntos. Y todas estas cosas impiden que puedan aprender o atender lo que se les está enseñando. Son dos actitudes totalmente diferentes. Perdiendo una gran bendición para su vida, que es ser enseñado por Dios Padre a través de su poderosa palabra y su Santo Espíritu. Deuteronomio 28, capítulo 1 dice, acontecerá, o sea, dalo por hecho, oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Bien, Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Poderosa promesa que uno que es adulto no presta atención, pero uno que es como niño para aprender, la abraza, la cree y la practica. Y esta era la actitud del pueblo judío. Este pueblo en su gran mayoría resistía la enseñanza de Jesús. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 8, y vamos a leer los versos 12 y 13. Otra vez Jesús les habló diciendo, soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos, mira la actitud de los fariseos. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. La palabra de Jesús, la cual es genuina y confiable
y que no puede fallar porque es la verdad absoluta. Nos ayuda a entender cuánto Él ama a su pueblo. El pueblo judío, Él vino a ellos, Él vino a salvarlos, Él vino a rescatarlos, a redimirlos, no de las acciones de Roma en su contra, no de las acciones perversas de los ejércitos rivales. Él vino a salvarlos de la peor o mayor condenación eterna para el hombre. Conducirlos. Mire la acción de Jesús y conducirlos a la misma presencia de Dios. Del mismo Dios que le sirvió a Abraham, del mismo Dios que le sirvió a Isaac, del mismo Dios que le sirvió a Jacob y Moisés y todos los profetas y hombres de Dios de ese mismo pueblo judío. A Él era a quien Jesús vino a rescatar para llevarlos a Él. Pero este pueblo le resistió. En su ignorancia, amada iglesia, se inclinaron a sus vanos razonamientos, a tal punto que le dicen a Jesús, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ese es el verso 13 que acabamos de leer. Y este texto nos ayuda a entender lo que leímos en el texto base. En Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y los suyos no le recibieron. No recibieron su autoridad como Dios encarnado. No recibieron su poderosa palabra. Y no estoy generalizando, porque parte del pueblo judío creyó, pero gran parte no creyó. No recibieron su doctrina como verdadera y buena. Resistieron el impacto de su inigualable amor. Resistieron someterse a su palabra y por consiguiente resistieron recibirlo como Dios y autoridad sobre todo. Pero la palabra de Dios afirma que sí hubo un pueblo, aleluya, sí hubo un pueblo que lo recibió y lo honró como Dios y se ha sometido a su autoridad y se ha sometido a su doctrina. Mira lo que dice en Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sí hubo un pueblo que creyó en Jesús. Sí hubo un pueblo que se sometió a su doctrina. Sí hubo un pueblo que lo honró como Dios. Hay un pueblo que sí ha sido manso y humilde y sencillos de corazón, que han reconocido en sus corazones, amada iglesia, la gracia y misericordia de Dios, que se han extendido hacia la tierra en beneficio de su pueblo judío, ¿verdad? Porque Él vino a salvarlos, y de aquellos llamados gentiles a los cuales Dios no los ha excluido, sino que también por ellos Él vino a este mundo. Efesios 4, verso 14 al 16 dice la poderosa palabra de Dios. Porque Él es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Eso es que en la iglesia no debe haber enemistades, amados hermanos. Ahora bien, solo para nuestra reflexión, hemos estudiado, amada iglesia, por su palabra, que Jesús vino a los suyos a salvar al mundo, en especial a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. No se sometieron a su autoridad.
dudaron de su divinidad como Dios, resistieron su enseñanza, entre otras cosas. Pero como hemos leído, amada iglesia, hubo un pueblo que sí lo recibió, que sí creyó en él e hizo lo que les dijo que hicieran. Obedecieron, lo amaron, lo aman y por consiguiente fueron limpiados de su pecado y con corazón limpio les sirven. Y les pregunto, para su reflexión, amada iglesia, ¿en cuál pueblo se ubica usted? Escuche bien, ¿en cuál pueblo se ubica usted? ¿En aquel que resiste su palabra? ¿En aquel que resiste su doctrina como verdadera? ¿Que siempre está buscando excusa para no aplicarla en su vida? ¿En aquel que duda de su autoridad? ¿O en el pueblo que día a día aprovecha cada una de las oportunidades que Dios les da para andar en su poderosa palabra? ¿En cuál de esos dos pueblos se ubica usted? En ese pueblo entonces que cada día busca en Dios las oportunidades que Dios le presenta a diario para aplicar su palabra, para andar en esas buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano. En aquel pueblo que con humildad de corazón, que no anda presumiendo como el mundo de su sabiduría, poder o nobleza, sino que hay contentamiento en su corazón porque sencillamente Dios en su gracia le ha llamado su hijo e hija. No está buscando presunciones, no está buscando títulos, no está buscando reconocimiento, simplemente para él o para ella es suficiente que Dios lo haya llamado su hija o su hijo. Eso es suficiente en él. Eso es suficiente en ella. Con eso hay contentamiento en su corazón. No necesita nada más. No se equivoque, amada iglesia. Por favor. Yo confío en que usted es el pueblo de Dios. De lo que nos debemos de cuidar es de la actitud. Que no estemos asumiendo una actitud ante Él que no refleje nuestra nueva vida como cristianos. De eso es lo que nos debemos de cuidar. Que no estemos asumiendo ante Él una actitud diferente a la de Cristo. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dios te bendiga, amado hermano, y doy gracias a Dios por su poderosa palabra. Oremos juntos, por favor. Señor y Padre bueno, hemos estado expuestos ante la verdad absoluta, la verdad que examina nuestros corazones, la verdad que expone nuestro pecado y nuestra realidad delante de ti. Permite que haya sido de edificación a tu iglesia y que pueda entonces dar fruto para la gloria y la honra de tu nombre en cada uno de tus hijos que están dispuestos a oír y a obedecer. Por Cristo Jesús te doy gracias. Amén, amén, amén. Dios me los bendiga, amados hermanos.